Sean todos ustedes bienvenidos a esta sección muy especial dentro de nuestra vida de parroquia, que la vamos a llamar un encuentro con Cristo a través del estudio, de la reflexión de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. De hecho, es una continuación de nuestras clases de Biblia, de Sagrada Escritura, que los sacerdotes ofrecemos a nuestros feligreses de la parroquia de San Francisco de Asís, aquí en Chapala. Pero esto no obsta a que las personas de buena voluntad, que gusten sintonizarnos, que gusten seguirnos a través de las redes sociales de nuestra parroquia, quieran aprender, quieran incluirse dentro de nuestro estudio y quieran participar también dentro de esta dinámica de reflexión en base a la misma palabra de Dios. Soy el padre Luis Lauro Esparza Ovalle, vicario parroquial de aquí de San Francisco de Asís de Chapala, su parroquia, su casa, y les doy la bienvenida. Hermanos, vamos a comenzar en el nombre de Dios nuestro Señor esta reflexión de su sagrada palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien, y nos llene de gozo de sus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, titulamos este primer tema la importancia de la Biblia para nuestra vida. Y comenzamos reflexionando sobre la importancia de la comunicación. En estos momentos en los cuales por la cuarentena, prácticamente la inmensa mayoría de todos nosotros que estamos dentro de nuestros hogares, pues nos damos cuenta ya de la importancia de sabernos comunicar, sabernos pedir las cosas, sabernos dar a entender al otro lo que deseamos, lo que pedimos, precisamente para evitar los malos entendidos o evitar situaciones equívocas acerca de lo que yo quiero transmitir o de lo que yo quiero que el otro entienda. De ahí la importancia de saber muy bien quién comunica, a quién le quiero transmitir aquello y sobre todo la claridad del mensaje que yo quiero dar a conocer y quiero que el otro entienda, para que exista la eficacia de la comunicación. Por lo tanto, si en el ser humano es fundamental la comunicación, para Dios nuestro Señor también lo es. Y Dios quiere comunicarse con el hombre, quiere comunicarse con cada uno de nosotros. Él quiere darnos a conocer su voluntad. Y Dios, a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia del hombre, ha utilizado varios medios, pero el fundamental, el más importante, ciertamente no es una letra, no es un texto, es una persona, su propio Hijo, Cristo Jesús. Dios, nuestro Padre, quiso y quiere seguir queriendo comunicarse a nosotros los hombres, a nosotros sus hijos, a través de Jesucristo nuestro Señor. Él es, Jesucristo, la palabra definitiva del Padre. Por eso, hermanos, nosotros, los cristianos, siempre debemos de tener en cuenta que nuestra fe, nuestra creencia, nuestra religión, no está basada en un libro,
No está basada en un libro de texto. Es más, nuestro amor al Padre Celestial, nuestro amor a la Santísima Virgen María, nuestra devoción a los santos, todas aquellas características fundamentales que como católicos creemos y vivimos, no son de un libro. Benedicto XVI perfectamente lo aclara de esta manera. La fe cristiana no es la fe de un libro, es el encuentro vivo y personal con Cristo nuestro Señor, la palabra viva del Padre, la palabra encarnada del Padre, la palabra que ha hablado de una vez y para siempre en Cristo Jesús. Ahora sí vamos a comprender, hermanos, que el estudio de la Sagrada Escritura no solamente es el estudio de un libro de texto cualquiera. El estudio de la Biblia no es el estudio de historia de Israel, de historia de pueblos del cercano oriente de hace miles de años, no. En la Sagrada Escritura, tú no vas a encontrar un libro de historias, o un libro de fábulas, o un libro de meras enseñanzas morales o éticas, no. Cuando tú como cristiano te acercas a estudiar la palabra de Dios, te acercas a estudiar la Biblia, la Sagrada Escritura, siempre tienes que ir con la mentalidad de que vas a dialogar con una persona, que vas a entablar un contacto con una persona que está viva, Cristo Jesús, que te va a responder, que te va a hablar y que te va a transmitir lo que Él quiere que tú entiendas, te va a transmitir su mensaje a través de la lectura, del estudio y de la contemplación de la palabra de Dios escrita y contenida en la Biblia. Esto es fundamental, hermanos, que cada vez que tú te acerques a la Biblia, lo hagas pensando y reflexionando que vas a entablar un diálogo con una persona viva, Cristo Jesús, que te habla a través de su palabra. Y ahora sí, vas a ver cómo, bajo esta primera impresión, el estudio de la Biblia no se te va a hacer aburrido, no se te va a hacer complicado, no se te va a hacer fuera de esta época o fuera de este mundo, ¿no? Porque es la historia misma de la humanidad, una humanidad creada por Dios, una humanidad que se ha alejado de Dios, pero al mismo tiempo una humanidad necesitada de la redención, una humanidad que ha sido salvada y redimida por Cristo Jesús, y una humanidad que sigue esperando la liberación definitiva de Cristo Jesús a través de su parucía. Hermanos, una vez comprendiendo esto, vamos pasando a lo que ya nos indica San Jerónimo. San Jerónimo fue un padre de la Iglesia. Lo ubicamos en el siglo IV, todavía durante el desarrollo del Imperio Romano. Y a San Jerónimo le debemos la traducción de la Biblia, de la lengua hebrea y griega a la lengua latina. Y recordemos que de la lengua latina ya se toma el texto base para la traducción a las diversas lenguas romances, es decir, aquellos idiomas derivados del latín, como por ejemplo el castellano. Y a San Jerónimo le debemos, gracias a la profundidad de su reflexión y de sus estudios sobre la Biblia, esta frase: quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Apréndetelo siempre y reflexiónalo en tu inteligencia. Quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Se deduce la plena identificación del contenido de la Sagrada Escritura con Cristo,
el Hijo de Dios vivo. Por eso, cada vez que tú lees la palabra de Dios, cada vez que tú escudriñas la palabra de Dios, cada vez que haces oración en base a la palabra de Dios, cada vez que tú al participar de la Santa Misa o de los diversos sacramentos pones atención en la palabra de Dios, pones atención en la persona que te la está proclamando, tú estás aprendiendo sobre Cristo. Y es más, es Cristo mismo quien te está hablando a ti. A lo largo de la historia de la Iglesia, hermanos, siempre nuestra Santa Madre la Iglesia se ha preocupado para que sus hijos puedan tener el acceso a los tesoros de la palabra de Dios. Claro, siempre condicionada por las circunstancias históricas, pero al fin y al cabo, a lo largo de su historia, siempre la Iglesia ha estudiado, proclamado, anunciado y evangelizado en nombre de la palabra de Dios. Ahora bien, hoy en día, gracias al Concilio Vaticano II, que se celebró de 1962 a 1965, hubo una reflexión muy profunda sobre cómo la Iglesia, ya a partir del siglo XX, tiene que anunciar la palabra de Dios, cómo la tiene que enseñar, cómo la tiene que transmitir y cómo tiene que hacer entender a la humanidad que la Iglesia, como depositaria de la palabra de Dios, la tiene que enseñar para ofrecer la salvación y el alegre mensaje de Jesucristo nuestro Señor contenido en su sagrada palabra. De ahí que los padres conciliares, es decir, todos los obispos convocados por el Papa Juan XXIII y después por el Papa Pablo VI, estuvieron reflexionando cómo a esta humanidad que apenas salía del golpe de la Segunda Guerra Mundial, que todavía seguía bajo los problemas y circunstancias derivados de estas crisis, y casi de manera profética, diciendo cómo hoy la humanidad, también con sus propios problemas y circunstancias difíciles, cómo la Iglesia, cómo los pastores, cómo los laicos deben de proclamar y enseñar esta misma palabra. De ahí que surge, a través del debate y de la reflexión, un documento fundamental en la vida de la Iglesia, y tan es así que goza de un carácter normativo muy especial dentro de nuestra fe. Es un documento emanado del Concilio Vaticano II y se llama Constitución Dogmática Dei Verbum. Dei Verbum son dos palabras latinas que significan palabra de Dios. Este documento fue promulgado en noviembre de 1965 y en este documento se considera la Carta Magna sobre el estudio, la enseñanza, la transmisión y la profundización de la palabra de Dios dentro de la Iglesia para ser al mismo tiempo anunciada al mundo. Y de ahí, hermanos, nosotros como católicos, tomando en base de ese documento, es como aprendemos la correcta manera de cómo el católico ve y vive la palabra de Dios dentro de la comunidad eclesial. Y aquí entramos a un punto fundamental, hermanos, porque debemos de tener cuidado, y esto nos lo aclara muy bien la Constitución Dei Verbum, de que Cristo no solamente está presente en la palabra de Dios, también está presente en la Sagrada Escritura, a través de los sacramentos. Y también está presente Cristo en
tanto en la vida de apostolado como en la vida de la caridad. Por eso, tú como cristiano vas a tener ese encuentro vivo y personal con Cristo en la medida en que, iluminado por la luz del Espíritu Santo, aprendas a identificar a Cristo dentro del marco eclesial, es decir, dentro de tu participación viva dentro de tu iglesia, en la palabra de Dios, la Sagrada Liturgia, principalmente la Sagrada Eucaristía, y en la vivencia de la vida de la caridad y del apostolado. Ahora bien, la Constitución Dogmática Dei Verbum te transmite a ti el punto fundamental de lo que consiste tu fe. Porque recuerda que la fe que tú recibiste en el bautismo es una fe que se te da a conocer, que se te transmite a través de Dios tu Padre hacia ti. Y esta fe al mismo tiempo es operativa, es una respuesta libre que tú ya consciente das a Cristo a través de tus buenas obras, con la gracia de Dios. Por lo tanto, tú debes de saber que la norma fundamental de tu fe está contenida en dos cosas. Y así nos lo transmite Dei Verbum. Primero, en la Sagrada Escritura, que tú la debes considerar como la palabra de Dios escrita, y es la Biblia. Y segundo, la palabra de Dios oral, es decir, la sagrada tradición, que ya es la reflexión posterior que se da, sobre todo de la mano de los apóstoles. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, tanto escrita como oral, es decir, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, constituyen en sí el único depósito de la fe, que a su vez es transmitido, que a su vez es enseñado e interpretado gracias al magisterio de la Iglesia, es decir, a la enseñanza del Santo Padre, del Papa de Roma, en unión con los obispos, en comunión con él. Entonces ya nosotros como católicos, hermanos, podemos tener plena garantía, seguridad en la fe, de que cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, cuando tú la contemplas, cuando tú la estudias, cuando tú entras en contacto con ella, cuando, cierto, lo haces de manera individual, pero cuando esta acción de tener este encuentro vivo y personal con Jesús a través de su palabra, lo haces en el ámbito eclesial, lo haces en el ámbito del estudio, de la reflexión, de la enseñanza del Papa y de los obispos en comunión con él, cuando lo haces siempre atendiendo a la sagrada tradición de la Iglesia, es entonces cuando de verdad tú estás recibiendo el tesoro fundamental y más importante de tu vida. Porque ahora sí, tu corazón, como el ejemplo de los discípulos de Emaús, puede sentir y arder ese fuego mismo del Espíritu Santo que tú ya estás recibiendo como enseñanza y como testimonio al entrar en contacto con la palabra de Dios. Esto tiene consecuencias muy claras. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, cuando la estudias en el ámbito de tu iglesia, y cuando dejas que tu inteligencia sea iluminada por la enseñanza del Papa y de los obispos en comunión con él, tú claramente puedes saber y comprender que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios escrita, contiene todo y absolutamente todo lo que nuestro Padre Dios quiere que tú sepas. La palabra de Dios contiene todo lo que nuestro Padre Dios quiere que tú vivas. Y la palabra de Dios contiene todo lo que nuestro Padre Dios quiere que tú transmitas. Entonces,
para poderla leer, estudiar, vivirla y transmitirla correctamente, es necesario siempre que este estudio siempre lo hagas en el ámbito eclesial, en el ámbito de tu vida como cristiano, en el ámbito de tu vida como hijo de la iglesia. Y ahora sí, vas a ver cómo la misma palabra de Dios se va a convertir en una espada de doble filo, que cercena, que corta todo aquello que te aparta de Dios, y al mismo tiempo es como un hierro candente que cicatriza la herida de tu corazón por el pecado, para que renovado y fortalecido vivas como un buen hijo de Dios. Pues bien, en esta breve clase quiero que comprendas, en manera de resumen, quiero que aprendas muy bien esto. La palabra de Dios es norma de vida para todo cristiano. ¿Por qué? La Sagrada Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y por eso, todo cristiano que tiene contacto con la palabra de Dios siempre debe de asentir su inteligencia y su voluntad a lo que la palabra de Dios le indica, puesto que está inspirada por el Espíritu Santo. Otro punto importante: para saberla comprender correctamente y de acuerdo al espíritu de nuestro tiempo, es importante estudiarla e interpretarla de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia. De ahí que al momento de reflexionar la palabra de Dios, que contiene lo fundamental de nuestra fe, siempre sea enseñada, interpretada y actualizada a la luz de lo que el Papa, de lo que los obispos, de lo que los sacerdotes, e inclusive de lo que muchos maestros laicos, peritos en Sagrada Escritura, nos lo enseñen, siempre y cuando sea en el ámbito eclesial, es decir, dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Tercero, recuerda que la palabra de Dios es norma fundamental de tu fe, y que de acuerdo a la Constitución Dei Verbum, esta se divide en dos: la contenida en la Sagrada Escritura y la contenida en la Sagrada Tradición, y que ambas forman un solo depósito de la fe. Y, como en el punto anterior, este único depósito de la fe tiene que ser interpretado y enseñado por el magisterio de la Iglesia, representado por el Papa y los obispos. Muy bien, hermanos, una vez que ya hemos comprendido este primer punto, esta primera clase sobre la importancia del estudio de la palabra de Dios, ahora vamos a dejar una tarea muy breve, una tarea muy sencilla, pero que esperamos que les ayude a todos ustedes a saber consolidar lo que ustedes han aprendido en esta breve clase. Les invito a que tomen en su Biblia y lean el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35. Es el episodio de los discípulos de Emaús. Fíjense bien, una vez que ustedes estén leyendo ese texto, se van a fijar en el diálogo de Jesús con los dos discípulos. Y en ese diálogo, ustedes, en base a lo que aprendieron en esta clase, tienen que identificar qué parte de lo que Jesús les enseña a los discípulos de Emaús pertenece a la Sagrada Escritura, es decir, a la palabra de Dios escrita, y qué parte de lo que Jesús dialoga con los discípulos de Emaús pertenece a la Sagrada Tradición, es decir, a la palabra de Dios oral. Sus respuestas
las pueden ir enviando a través de la página de Facebook de la parroquia o a través de los comentarios que pueden ustedes hacer en la página de YouTube también de nuestra parroquia. Y ahí es donde nosotros vamos a saber cómo ustedes van avanzando en este conocimiento de la Sagrada Escritura. Y al mismo tiempo, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, también pueden utilizar estos medios para que su servidor pueda, con la ayuda de Dios, responderles y ayudarles en este camino de aprendizaje de la palabra de Dios. Muy bien, me dio mucho gusto estar con ustedes y antes de concluir nuestro tema, vamos a darles la bendición. Y también les recordamos que estas transmisiones van a ser cada 8 días para que estén ustedes atentos tanto a los avisos en las redes sociales y así cada vez que nos veamos podamos ir aprendiendo juntos sobre la palabra de la Sagrada Escritura, lo que Dios nuestro Señor quiere que vivamos y aprendamos juntos, siempre en el ámbito de nuestra fe, de nuestra iglesia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga.